Seguimos en una nueva mañana en Cooperativa. Lo hemos dicho durante estas 4 noches que ya van de este Festival de Viña 2016. El humor ha marcado una nota alta, ha generado discusión, ha tenido las mayores y las más altas cifras de rating, ha provocado reacciones, ha provocado la respuesta del mundo político, sin ir más lejos, de la vocera de gobierno, de la vocera de la moneda, y ayer generó mucha polémica, particularmente en las redes sociales, un editorial del diario El Mercurio que se titulaba Humor Sanador, que dice, entre otras cosas, que el humor puede ser una advertencia sanadora, pero también desatar fuerzas que luego escapan del control de todos, y dice, ¿qué más se le puede pedir a una masa que demande? No se le puede pedir a una masa que demande refinamientos ni rechace procacidades. Más que nunca, tal vez, el humor ha generado muchísimas reacciones y mucho debate en nuestro país. De eso vamos a hablar a esta hora con el psiquiatra, dramaturgo también, Marco Antonio de la Parra, que ha venido al estudio de Una Nueva Mañana en Cooperativa. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Aquí estoy, pues, trasnochado. Trasnochado como todos. Todos los festivaleros. Sí. Tal cual. ¿Cómo has visto esta discusión del humor? ¿Cómo has visto primero esta...? Yo me atreví a decir recién que tal vez más que hace mucho tiempo no generaba este tipo de reacciones o de discusión el humor en Viña. Mira, el humor en Viña siempre ha sido un punto alto, ¿no? Siempre ha sido lo que la gente está esperando, digamos, ya sea para destrozar al humorista en viejos tiempos, digamos, como ahora para esperar cómo se siente identificado con esto, digamos. Pero esta vez se agregó algo que ya venía gestándose. La rutina de Edo Caroe el año pasado en Olmué ya tuvo muchos comentarios políticos, ¿no? Y se ha ido gestando un blanco fácil, como digo yo, o sea, que es la clase política, pero además como un globo, o sea, no citando casos particulares, algunos los citan, pero ya se habla de los políticos, casi como lo decía Pinochet, con los señores políticos, digamos, ¿no? O sea, que en ese sentido es un síntoma, ¿no? La editorial del Mercurio lo pone casi como una causa de futuros problemas, y la verdad es que es una consecuencia. Claro, lo que dice el Mercurio es que tras esto se pueden desatar fuerzas que luego escapan del control de todo. Claro, pero como un punto de partida. Ahí está tratando de matar al mensajero, ¿no? O sea, el mensaje viene de otro lado. O sea, efectivamente, la élite, la clase de poder, digamos, tienen un momento de crisis que resolver, y que resolverlo muy seriamente. O sea, esto es sencillamente algo que denota que el emperador está desnudo. O sea, no hay que equivocarse en eso. O sea, la advertencia es seria. O sea, el deterioro de nuestra clase política, el deterioro de imagen de nuestra clase política, básicamente, traduce una situación que puede ser riesgosa en términos de imágenes, como dice la editorial, en términos de imágenes futuras, ¿no? Imágenes que empiece a buscar la masa más que el lector puntual. Más algo que figuras de fuerza, figuras populistas, etcétera. Pero esto no es por culpa de los humoristas. Esto no, claro. por culpa de los políticos. Uno tiende a creer que son el canal de lo que la gente probablemente está diciendo en la calle y que le gustaría decir con ese nivel de resonancia y de masividad. Pero estamos hablando aquí, que es una palabra que ha salido al ruedo bien permanentemente desde que empezó el Festival de Viña, lo que ya parece bien extraño, porque no había pasado antes esto de se ha perdido el respeto. O no necesariamente, se ha perdido el miedo tal vez, y lo que hay aquí es una exigencia a la clase política más que perderle el respeto. Y yo siento que, como te decía hace un rato, los políticos se han vuelto un blanco fácil en que Dávalo aparece, por ejemplo, como la piñata de la fiesta, digamos, le dan con todo, digamos, y ahí se produce una sensación de carnaval que no revela mayor fineza, ¿no? O sea, o mayor finura. O sea, de alguna forma estamos asistiendo, digamos, a un comentario de la realidad en que, si tú te fijas, los chistes sobre lo político son escasos, digamos. Son más bien denominaciones, digamos, cosas que ha hecho mejor The Clinic, digamos, o ha hecho mejor ciertos memes, digamos, que uno ve en redes sociales. Así que por eso es que yo no siento que haya completamente humor. O sea, hay que diferenciar entre el humor, que tiene que ver con el reírse a sí mismo, ¿no? Lo que hizo Natalia Valdebenito, porque es una rutina mucho más centrada en reírse de ella, ¿no? Y así hacer reír al público. Ella se pone como blanco, digamos, y con excepciones de frases que no son humorísticas. Mientras los otros hacen algo cómico, ¿no? Son los cómicos, se burlan de.
Claro. Abundan de, y eso lo hemos visto todo el año 2015, digamos, fue un año en que aparecían cosas, se iba irritando la gente. Yo creo que yo estoy muy preocupado por lo que representa. Por ahí Alberto Mayol hablaba de su nuevo libro sobre la crisis de la élite política y ahí anunciaba que se va a llamar Autopsia, ni más ni menos, digamos, ¿no? Y decía entre medio en el mostrador una línea que decía, es para la risa la élite, sería mucho más peligroso si fuera odio. Yo creo que hay odio, hay mucha rabia frente a la clase política en la opinión pública, y eso uno lo ve en las cifras de las encuestas, digamos, y esta rabia existe, y esta rabia viene aumentando cuando se encuentran nuevos casos de implicados, digamos, nuevos imputados. Corrupción, digamos, y que tenemos a diario, o sea, en el cotidiano. Y eso que se convierte en el cotidiano es peligroso, pero es peligroso no los chistes, es peligroso que suceda. Exactamente. Y de ahí, Andrade por ahí en una entrevista hablaba de algo que se empieza a parecer que hay que tener una tolerancia cero frente a estos sucesos, ¿no? Para pues, realmente recuperar la confianza, recuperar la tranquilidad y recuperar un encuentro con los políticos, digamos, que es necesario para seguir funcionando la democracia. Probablemente es un síntoma más, pero ¿a ti qué te parece o cómo lees que los políticos hayan salido a reaccionar? Yo mencionaba el caso de efectivamente nosotros los periodistas se los preguntábamos, tal vez no lo dirían solo si es que no hubiera una pregunta por medio, pero le preguntaron hasta a la ministra de Educación en el Minuto por la rutina de Edo Caroe, a la vocera de gobierno, al mismo Osvaldo Andrade, han habido algunos que han salido a pedir respeto. Camila Vallejo, la polémica que se enfrascó una de las miembros de la Juventud Comunista al responderle a Edo Caroe y al decirle misógino y qué sé yo, ¿hay que responder el humor? Bueno, evidentemente no. ¿Hay que ponerse el poncho de alguna manera? Bueno, Sócrates está hecho el relato, digamos, ¿no? De que cuando veían una comedia, una máscara que se parecía a él, se ponía de pie para que el público viera cuánto se parecía la máscara a él mismo, ¿no? Yeah. Que uno lo vio más cercano a nuestro Sócrates, el Lucho Jara, digamos, que era que cuando había chiste contra él se reía, digamos, y aguantaba la cámara. Marca, además, porque no hay día que no lo agarren para Claro, y entonces ya él lo toma, ¿no? Lo toma. Ahora, creo que aquí faltó el humor de todas maneras, o sea, Camila Vallejo mostró que está como una efigie del Partido Comunista, digamos, y no se puede tocar. Ahora, para hacer justicia no fue ella, fue una reacción. No, fue una reacción hacia ella, pero reacción que en sí delató una falta de sentido del humor brutal, ¿me entiendes? O sea, y además engancharse con eso, ¿no? Cuando el emperador está desnudo, como lo decías tú, Marco Antonio, ¿qué tiene que hacer ese emperador? ¿Tiene que dejar que hagan con él y lo conviertan en una piñata? ¿Tiene que reírse como nos reímos el resto de los chilenos? ¿O qué? Tiene que vestirse, ¿no? ¿Y cómo se viste? ¿Dónde dejó la ropa el emperador? Dejó la ropa, el cuento del emperador está muy bonito, ¿no? Porque se va creando esto en la corte, ¿no? Y la corte es la que le va... Lo va despojando. Lo va haciendo creer esto, que el emperador está vestido con ropas tan bellas, y es el tonto del pueblo el que dice que el emperador está desnudo. Aquí los humoristas son el tonto del pueblo, y el emperador no le queda otra que verse realmente que está pilucho, digamos, y que tendrá que cambiar esta corte, y que tendrá que cambiar este discurso tan complaciente, ¿no? Tan autocomplaciente, ¿no? Definitivamente, bueno, lo dijo la misma presidenta, ¿no? El 2015 es el peor año probablemente de sus gobiernos, y yo creo que uno de los peores años de gobierno desde que se produjo la transición a la democracia. O sea, un año de crisis, un año que anuncia más cambios. O sea, cambio en la percepción, cambio en la forma de hacer los anuncios, digamos, tener mucho cuidado con la demagogia, ¿me entiendes? Tener cuidado con el reformismo infantil, como lo llamó alguien por ahí, digamos. Ahora, alguien hacía notar hace algunos días que Coco Legrand hace mucho tiempo viene riéndose, burlándose de la clase política, ha montado shows teatrales por años, el terrícola corrupto, pero lo hacía sin nombres. Él se reía del rol, ¿no? Como que fustigaba y criticaba el rol. Y en esta pasada, una de las cosas que ha llamado la atención es que hay nombres. Ni decir Sebastián Dávalos, que decías tú en la piñata de esta fiesta. Pero Camila Vallejo, Natalia Valdebenito le habló con el dedo del lago. Afun, que también es piñata. Está casi piñata. Sí, está casi piñata. Entonces hay ahí un cambio que nosotros como sociedad, que se suma a que nosotros como sociedad queremos que nos hablen con nombre y apellido. ¿O qué pasa? Porque hoy día se nombra a personas. Mira, porque yo tengo la sensación, que ellos se siguen riendo del rol.
Sí, pero de todas maneras, individualizando. pero aparecieron los nombres, digamos, en esta sensación de carnaval, de fiesta de máscaras, ¿no? Que tiene el humor entre comillas, como te digo, la burla, ¿no? El Ujú. sarcasmo, esta sensación de máscaras, digamos, de las cuales hay que reírse. Si esto fuera en las fallas de Valencia, tendríamos construcciones sobre Dávalo, digamos, construcciones sobre Asbun, y estarían los rostros de la caricatura, digamos, esto está en muchas culturas, y poder quemarlas luego, ¿no? O sea, que es reírse, Sí, claro. quemarse, de poder participar toda la comunidad y poder entonces hacer una catarsis, digamos, de lo que está sucediendo. En esta mirada con nombres, digamos, yo siento que por lo menos está la esperanza de no generalizar. O sea, Coco Legrand hacía una cosa sin nombres, como dices tú, pero también generalizada. Y yo creo que en ese sentido se producía una mirada muy despectiva a una clase política que iba en crisis, pero no con todo lo que pasó en el 2015, Sí, claro. que ahí es feroz. Ahora nosotros estamos hablando de política y nos acercamos tal vez a eso que han dado en llamar el humor político, que yo no tengo muy claro cuáles son sus límites, Exactamente. pero en el humor de la Quinta Vergara no ha habido solo política, ni críticas a los políticos, Ujú. pero sí ha habido discurso, Sí, que es el tema de Natalia Valdebenito, y que sin nombrar tal vez a ningún político en buena parte de su rutina, hizo más política que los otros. sí, sí, sí. Y eso también ahí hay un cambio en el humor, Sí, ¿o ahí no? son los momentos en que ella no hace humor. O sea, cuando dice cosas, ¿no? Pero ahora el stand-up lo permite. El stand-up te permite salirte, digamos, y decir ciertas cosas, Ujú. digamos, que no sean humorísticas, decirle cosas a los candidatos, Claro, decirle si cosas estoy a en los... una rutina de contar chistes, del chiste corto que le decíamos antes, no Claro, pega que yo salga con mi discurso y nada y personal, mi digamos. autorreconocimiento de feminista, digamos. Exactamente, pero ella hace esto que tiene el stand-up, digamos, que son una posición de pronto y hacer un poquito de discurso. Pero bueno, eso es parte de las reglas del juego. Yo siento que al gran público, digamos, esta reacción de masa de que tiene tanto el monstruo de la quinta como el monstruo virtual, digamos, A que es esta masa que según el bastante... Mercurio no se le puede pedir ni refinamientos ni que rechace procrastinaciones. Sí, claro. Bueno, las masas funcionan así, digamos, funcionan mucho de manera mucho más elemental. Uno lo sabe, digamos, uno sabe que lo que va a encontrar en Twitter y por qué decir en los comentarios de un blog, digamos, son siempre bastante feroces, digamos, son siempre crueles. Ujú. La crueldad con que se dejan caer sobre un error de un cantante, qué sé yo, hay un disfrute carnavalesco en eso, digamos, ¿no? Entonces por eso los nombres son piñatas, como dices, colocan efigies sobre las cuales lanzar los tomates, digamos, y producir esta gran catarsis ciudadana. Ahora, la élite, ya no solo hablar de los políticos, la élite tiene que estar de alguna manera acostumbrada a que esto pase, que tiene relación un poco con el emperador está desnudo, Sí, cuando decimos, no sé, una modelo que está en la farándula que no se venga a quejar porque abrió la ventana al mostrar a su pololo y entonces ahora que hagan con ella lo que quieran. La élite tiene que estar un poco dispuesta a eso, es el precio que tienen que pagar por ser élite. sí, definitivamente. O sea, yo creo que en el momento que se hacen públicos, están condenados, digamos, a ser blanco de lo que hagan y sobre todo según sus comportamientos, digamos. O sea, en ese sentido no tienen que ser muy cuidadosos, digamos, no pueden tener mancha, digamos. O sea, esto de que la reina no tiene que ser reina, sino que parecerlo. Parecerlo, claro. Claro, hay algo de eso. O sea, evidentemente están entregados a eso. El que entra en lo público, y uno lo sabe, digamos, me ha tocado entrar en lo público y uno sabe inmediatamente que va a haber movimiento y que tengo que estar dispuesto a ser zarandeado, digamos, si doy ciertas opiniones o juego me meto en ciertos espacios, Ujú. sobre todo cuando uno expone vida privada o mete la pata en tal o cual cosa, digamos. Entonces, a los chilenos no nos gusta que nos digan cosas pesadas, pero si estamos en lo público, estamos No nos gusta sonados. que nos digan, pero nos gusta decir cosas Sí, pesadas. eso sí, nos gusta decirlas, pero no que nos llegue el pastelazo. Cuando nos toca a nosotros ya nos dejó de gustar. Eh, Marco Antonio, pero en la discusión ya un poquito más global de lo que ha pasado con sí. el humor en Viña, ¿te parece sano, te parece bonito que se dé esta discusión a propósito del humor en Viña? Es como uno dice, hay mucha gente que dice ya, Viña no es relevante para nadie, menos para la sociedad chilena. Mm. ¿Por qué va a serlo el humor? Y sin embargo hoy tenemos editoriales de diarios como El Mercurio, tenemos a políticos respondiendo y a nosotros discutiendo del fenómeno que ha generado el humor en Viña. Mira, yo creo que tiene que ver con el giro que ha tomado el humor en Viña
siempre exitoso, eso sí, siempre ha sido un hit en puntuación. De sintonía, claro. De sintonía, eso no hay nada que hacer. Pero le tomamos un giro del contar chistes, digamos. Recordemos la maravilla que era Jorge Romero Firulete, digamos, contaba chistes, fue filigrana, jugaba con el contar chistes, criticaba la misma narración, digamos, era muy, muy creativo en eso. A el stand-up, digamos, el stand-up que tiene una personalidad arriba del escenario, digamos, y una personalidad, y esto en todo el mundo es así, que le puede permitir disparar, digamos, mucho más directo, Sí, claro. a través de la autocrítica, pero también crítica social muy dura, digamos, uno recuerda muy atrás, digamos, lo que era Lenny, por ejemplo, la película que hizo Bob Fosse, digamos, sobre los primeros stand-up americanos, digamos, que eran muy duros y muy cáusticos, y trabajaban en un lugar oscuro, en un barcito. Ahora, todo esto que estamos viendo son gente que viene del stand-up, los que nos ha tocado ver, y vienen del stand-up de trabajar en sitios mucho más pequeños, digamos. Entonces han ido probando estas rutinas, Claro, y en probando bares. este encuentro, y lo llevan entonces a Viña. Ahora, esta franja de Viña se ha hecho más pública porque el género de stand-up lo permite y porque además se ha tocado puntos en los cuales, como te decía, han estado en la agenda todo el año, han estado en la agenda cómica de Clinic, digamos, de todas maneras, o sea, la gente compra o ve por lo menos las portadas de Clinic siempre, y esto entonces hace que estemos preocupados de el síntoma, ¿no? Ahora hay un tema que no es menor, me parece a mí por lo menos, que es el contexto. Y que tengo yo la sensación de que algo habla bien de nosotros como sociedad o de nuestra evolución, que esto esté pasando también. Primero, por lo que ha hecho Chilevisión, de dejar que los humoristas, en este caso, digan prácticamente lo que quieran sobre el escenario, porque me estoy acordando de Manolo González, el Festival de Viña del 78, con Pinochet ahí, con una junta de gobierno gobernando en dictadura, digamos, y empieza a imitar a Pinochet y dice, he llegado hasta tal. Exactamente, entonces ahí hay un riesgo probablemente muchísimo mayor, que se lo daba un contexto totalmente distinto. Sí, totalmente vigilado, digamos. Exactamente. Ahora, en ese sentido hay un espacio de libertad en el humor. Lo que se espera sí es que se trabaje con calidad, por eso las diferencias entre lo que hizo Edo Carolla, que además estaba muy trabado, digamos, muy desconcertado por la reacción del público, entonces fue tropezando en su rutina. La que hizo Rodrigo González, digamos, más centrada en él, y que anunciaba la originalidad que iba a tener Natalia, digamos, en jugar el rol de la mujer. ¿Sí? Y la mujer con este mundo secreto, digamos, ¿no? La conversación de la mujer con la mujer, digamos, entre galla, huevona, y etcétera, lo demás, que es un mundo en el cual los hombres quedamos siempre en un misterio, digamos, que sucede ahí, y ella lo revela, se ríe de nosotros también, pero además también se identifica mucho con su género y lo pone, ¿no?, en evidencia. Entonces ahí puso en evidencia materiales fantásticos, mundos secretos, digamos. O sea, no es solo que una mujer venga al escenario, sino que una mujer revele que hablan las mujeres, ¿no? No, claro, y que genera un fenómeno de identificación masivo. Total, además claro. Muy inteligentemente en una noche donde había estado Alejandro Sanz y había 98% de mujeres en la quinta, o sea, así es. Ahí hay una elección, pero a lo que iba, hay algo de positivo que ver en el contexto que nos permite estar discutiendo esto, que le permite a los humoristas haber dicho lo que dijeron y seguir diciendo lo que van a decir. Estamos en una democracia que con esto te revela la crisis que puede estar viviendo. Y despierta un anuncio, un aviso, digamos, una advertencia para que nos hagamos cargo, digamos. Digo, nos hagamos cargo todos, digamos, ¿no? Los ciudadanos, tomando el tema de lo social. Que en la editorial del Mercurio hay un comentario que es bien interesante cuando dice que lo social y lo individual están separados, digamos. Yo creo que este es un fenómeno mucho más profundo que no tiene que ver con el humor, digamos, y que cuando habla de esto de los índices de felicidad y qué bueno que lo tocaste, porque yo tengo la sensación de que ahí hay dos puntos. Primero dice la gente reclama la corrupción, no sé qué, en masa, con lo que ha pasado con los chistes de la Quinta Vergara, pero en nuestras conductas individuales mantenemos formas habituales de traspasar la norma, como por ejemplo eludir el pasaje del Transantiago, por la razón que yo tenga para hacerlo. Y lo otro que se contrasta con lo que dicen las encuestas sobre nuestros índices individuales de felicidad. Sí, claro, pero ahí donde yo te decía, y de satisfacción. Lo individual y lo social efectivamente están separados. O sea, yo tengo la sensación
que gran parte de la rabia no tiene que ver con, necesitamos políticos que conduzcan nuestro país por el buen camino, etcétera, y esta visión mucho más romántica y épica. Ujú. Yo creo que no hay mucha rabia por manejos de dinero, digamos, no porque queremos que sean héroes, digamos. Yo no siento la nostalgia de una épica. O sea, la épica, hay un comentario que olvidé ya de quién era, digamos, de que se cambió el puño del obrero levantado, digamos, por el puño del consumidor que lleva las bolsas del mall. Claro. ¿Se fija? Entonces ese puño cambió de sentido y esta épica no está esta épica, y es la épica que puede ser lamentablemente convocada por un discurso populista. Yo creo que la gente, este es un fenómeno bien complejo y bien sutil, tiende a pensar mucho más en sí misma cuando está alegando contra los costos de la farmacia o la educación o la salud, más de sí misma que pensando realmente en la sociedad completa. O sea, yo no estoy reclamando contra los políticos por la desigualdad necesariamente, estoy reclamando porque ellos robaron, porque a ellos se les descubrieron boletas. O sea, y ahí en eso hay exigiendo fenómenos. una conducta distinta. Exactamente, y en eso hay cosas que se nos olvidan, ¿no? Sacarnos de la cabeza esta desconfianza al fisco, que es muy antigua, ¿no? O sea, esta sensación de que la boleta, quien da la boleta, que hubo, hace muchos años había concursos para poder fomentar que la gente pidiera las boletas, digamos, claro. ¿no? Entonces, esta idea de que el fisco roba, ¿no? Y que no es algo que nos pertenece a todos, es antigua. O sea, nos ha costado construirnos como sociedad y sentir que tenemos que pagar impuestos altos si es que queremos tener servicios públicos de buena calidad. Uh-huh. Eso es lo que pasa en cualquier país del mundo que lo ha conseguido, digamos, que los servicios públicos sean buenos. Bueno, tienen que pagar todos, digamos, impuestos, y todo está dedicado a pagar eso, digamos. Estamos hablando en pleno verano, aunque a muchos les parezca extraño, de una élite, de una clase política interpelada, y lo que más ya no extraño tiene de vacaciones todo, ya no tiene vacaciones, y lo más extraño de todos para muchos es que todo esto a propósito del humor y de las rutinas que se han puesto sobre el escenario de la Quinta Vergara en este Festival de Viña. El psiquiatra y dramaturgo Marco Antonio de la Parra estuvo conversando con nosotros en Una Nueva Mañana en Cooperativa. Muchas gracias, Marco Antonio. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Y nosotros cambiamos absolutamente de tema, hacemos contacto con el diario de Cooperativa, con Gabriela Infante, por un accidente que involucra a